Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecerle la invitación para este tema. Pues vamos a compartir un poquito del trabajo que hacemos en el día a día, y en este momento pues vamos a hablar un poco de lo que son plantillas ortopédicas. Para empezar, ¿ustedes utilizan plantillas ortopédicas? Levanten la mano quien usa o quien ha utilizado. Ok. Y son muy pocas personas las que estamos, pero a final de cuentas también son muy pocas personas las que están utilizando plantillas. La plantilla, después de lo que vamos a ver en este momento o en el principio de esta plática, no necesariamente es para corregir un problema. La plantilla nos puede dar muchos más objetivos, y ese es el tema. Compartir la información en qué casos podemos utilizar las plantillas ortopédicas. La salud músculo-esquelética refiere el óptimo funcionamiento de músculos, de huesos, articulaciones, tendones y ligamentos, que todo esto en conjunto nos van a fortalecer o nos van a ayudar en el funcionamiento del día a día. Nos van a ayudar o nos van a permitir una movilidad adecuada, una estabilidad y soporte que requiere el cuerpo desde la planta de los pies, las actividades físicas diarias en el día a día, las actividades físicas de fuerza, por ejemplo, un ejercicio, un esfuerzo físico, actividades que requieren alguna elasticidad, que requieren algún esfuerzo adicional del común o del normal, la densidad ósea, la alineación corporal, es decir, el tema postural es importantísimo si tenemos una buena coordinación de lo que estábamos hablando, que era el tema muscular, huesos, articulaciones, tendones y ligamentos, para que la parte locomotora esté debidamente en funcionamiento. ¿Qué podemos prevenir? Lesiones comunes. Una persona que va caminando tiende a tener esguinces, a torcerse el pie. Algún movimiento indeseado, que hacemos un estiramiento, podemos tener una fascitis plantar. Entonces todos estos movimientos los podemos prevenir. Ejemplo, lesiones deportivas, ese paciente que juega fútbol o ese paciente que corre, con una plantilla siempre va a tener una más sana adecuación a lo que sería la parte del deporte. Luxaciones, fracturas, por ejemplo, hay algunos movimientos que utilizan el futbolista, el basquetbolista, cuando hacen un movimiento, que están ellos parados y de repente hacen un movimiento, o van corriendo y de repente tienen que hacer este movimiento. El pie, lo que pasa en el quinto metatarso es que al hacer este movimiento puede haber una fractura por un movimiento indeseado. Entonces, regresando al mismo punto, la plantilla te va a ayudar en todos estos factores. En deformidades, vamos a ver un pequeñito de 3 años que ya viene con un pequeño genuvalgo o un genuvaro, que se nota. ¿Por qué? Porque sus piernas están muy arqueadas. Entonces, ese tipo de paciente, el utilizar una plantilla a tiempo va a evitar una deformidad. Un paciente con pie de Charcot o un paciente que tiene artritis. El paciente que tiene artritis no vamos a evitar la artritis al 100%, pero la plantilla te puede ayudar a evitar estas deformidades. Tenemos en color rojo lo que es el pie diabético. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy por hoy las amputaciones en pies, cada 30 segundos se amputa un pie. Entonces imagínense en esta plática, esto estamos hablando en el mundo, cada 30 segundos hay una amputación, que nosotros podólogos pudiéramos detener, pudiéramos prevenir en este tipo de pacientes. Simplemente informándole al paciente lo que le puede pasar, pudiéramos cambiar el rumbo del paciente diabético. Mantener una buena salud musculoesquelética es fundamental. Promover el bienestar general nos dará una mejor calidad de vida. Las plantillas ortopédicas tienen varias funciones importantes en el tratamiento y la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Nos dan un soporte
Una plantilla con un buen soporte, por ejemplo, hace un momento hablaba en el stand con las personas que me decían, quiero una plantilla de gel. Una plantilla de gel para un paciente que está todo el tiempo de pie, no te puede dar ningún soporte, porque el gel tú lo pisas y se va a desplazar. El gel nos daría un tema de desinflamación, y no todos los pacientes necesitan una plantilla de gel todo el tiempo. Imagínense que estamos caminando en un colchón todo el tiempo. ¿Quién ha ido a la playa? Díganme si se cansan más estando caminando descalzos en la playa y está suavecita. Te cansas más porque el esfuerzo muscular es mucho mayor. Entonces el soporte tiene que ver con adicionar a los pies y al arco, corregir la alineación y la distribución, la carga de manera más uniforme, lo que ayuda a reducir la presión y el estrés en áreas específicas del pie y del tobillo. Si hablamos de un paciente diabético, hay zonas o puntos de máxima presión, y esa presión la tenemos que soportar dándole apoyo en otro lado. Alineación. Ese niño que tiene los pies hacia adentro, las rodillas en genuvalgo, en genuvaro, podemos ir alineando y evitar una deformidad más severa al paso del tiempo. ¿Qué pasaría con un paciente adulto al cual ya no le puedo hacer ninguna modificación? Lo voy a alinear en el momento que las plantillas están colocadas, como los lentes. Tú usas lentes y puedes ver mejor. Te los quitas y el problema está ahí. Lo mismo pasa con la plantilla. Te colocas una plantilla que te da una alineación y te da la alineación mientras están puestas. Se quita la plantilla, el problema está ahí. La amortiguación. Tenemos que saber que los pacientes de la tercera edad o los pacientes diabéticos pierden el colchón adiposo. ¿Y cuál es la función del colchón adiposo en la planta de los pies? Darnos una amortiguación. Esa amortiguación, cuando se nace, vemos el pie y tenemos el pie gordito. ¿Han visto algún bebé con mucho arco? ¿Has visto un bebé con mucho arco? Normalmente está gordito el pie. ¿Por qué? Porque hay mucho tejido adiposo. Hay un hueso que no existe habitualmente al nacer, que es el escafoides. Por eso muchos traumatólogos te dicen, tiene pie plano, espérese que crezca, el simple andar nos va a ayudar a que se forme el arco. No en todos los casos, pero en esos niños que no tienen el escafoides se va desarrollando a partir generalmente del año y medio, los 2 años. No es una regla en todos los niños, pero la normalidad es esa. ¿Ok? Entonces tenemos mucha gordura de bebé. ¿Y qué pasa con esos pies de las personas de la tercera edad? Cuando ustedes están haciendo el servicio, ¿cómo sienten la parte de los metatarsos? Se siente casi el huesito. Y la piel es sumamente delgadita. ¿Por qué? Porque ese tejido adiposo que nos da una amortiguación ya no existe. Entonces la plantilla también te puede funcionar para sustituir y dar una buena amortiguación al pie. Esos pacientes que tienen fascitis plantar, ¿qué le podemos dar? Una talonera. Ahí sí podemos hacer una talonera de gel solamente en algún tiempo donde vamos a desinflamar, amortiguamos, evitamos el contacto rígido de golpe que nos va a evitar la inflamación. Estabilización. Generalmente el pie tiene 3 arcos: arco longitudinal interno, arco longitudinal externo y arco transversal. Si tenemos una buena estabilidad, no en estática sino en dinámica, la plantilla te va a ser mucho más funcional. ¿Por qué? Porque lo dice el nombre, te va a dar una estabilidad y vamos a evitar lesiones que posteriormente se pueden complicar. Prevención en los pacientes, como les dije, principalmente diabéticos, pero vamos a ver a algún paciente que tenga, no sé, 45 años, con un pie plano de segundo o tercer grado. ¿Qué le voy a prevenir? Acuérdense que estas son patologías crónico-degenerativas. Conforme va pasando el tiempo, el problema se va agravando. No es algo que al paso del tiempo se va a corregir, es todo lo contrario. Entonces, ¿qué podemos prevenir
que se lesione, que se haga más grave ese tipo de pie plano. Si fuera un paciente con rodillas en X, en genuvalgo, le voy a prevenir una luxación, le voy a prevenir problemas de ligamentos, de tendones en la rodilla. Entonces, nunca dejemos de lado que sea un paciente adulto que puedo yo hacer una prevención. Siempre es importante buscar que el paciente tenga la mayor comodidad, como lo hablamos hace un momento. En resumen, las plantillas ortopédicas tienen como función principal mejorar la biomecánica del pie y la pierna, proporcionar soporte y alineación adecuadas, reducir el riesgo de lesiones y mejorar la comodidad y la función. Materiales de las plantillas. Hay infinidad de materiales, hay diferentes formas de trabajar las plantillas. Lo más común o lo más conocido primero fueron las plantillas tipo Lelièvre, plantillas de elementos, una plantilla que se hacía generalmente de piel o de pelite, en donde colocábamos aditamentos, un arco, un botón, una barra, una talonera de herradura. Son elementos que se van colocando. Acá en Guadalajara es muy común que les llaman plantillas de mapa. ¿Sí? Vas mapeando, vas colocando adaptaciones y esa es una forma de trabajar plantillas. Hay otra forma de trabajar las plantillas, la robotizada y las plantillas moldeadas, que se hacen a base de un molde de yeso. Se hace un molde de yeso, calcamos la forma del pie y se procede a trabajar la plantilla. En la actualidad tenemos plantillas robotizadas de impresión de 3D, de fibra de carbono, que tienen mayores beneficios. Obviamente, si son materiales de nueva generación, tienen que tener algunas adecuaciones o modificaciones que el paciente tiene que sentir la mejora. Les voy a hablar de lo que es un dispositivo transitorio para la cicatrización de herida. Como lo dice su nombre, este dispositivo nos ayuda para que cuando el paciente esté caminando no se lesione. Debe permitir que el paciente camine, así como el seguimiento de la herida por parte del equipo multidisciplinario para lograr su cicatrización lo antes posible. Es decir, este tipo de plantilla es para un paciente que está en una etapa grave, en una etapa en donde generalmente le dicen al paciente no camine porque entre más caminas te vas a lesionar. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? Están postergados en una cama, no se quieren parar ni siquiera a comer o al baño, les cuesta mucho trabajo, pero bueno, hay dispositivos transitorios ¿para qué? Para que este paciente pueda evitar tener todo este punto. ¿Cómo se hacen las plantillas? Voy a hablar en general los diagnósticos que podemos tener y posteriormente me enfoco a los diferentes tipos de plantillas de los que les voy a hablar. Tenemos que hacer un análisis de cómo camina el paciente. Tengo que tener un objetivo, sea diabético, no sea diabético, sea una persona, sea un niño, sea un paciente deportista, ¿qué le voy a hacer? Primero tengo que saber cómo camina ese paciente. En el tipo de marcha que tiene el paciente, se van a definir muchos de los problemas que tenemos. Utilizamos en la actualidad plataformas de sensores que te dan mucha información, pero les puedo mencionar una forma muy práctica, rápida de analizar el pie, el cómo camina un paciente. Analicen su zapato, vean cómo está el desgaste de la suela de sus zapatos y eso te va a dar la información completa que tú necesitas. Cuando el paciente llega a la consulta con zapatos que habitualmente utiliza, nos da mucha información. Cuando el zapato es nuevo, no vas a saber exactamente qué tiene el paciente. A veces metes la mano adentro del zapato y vas a sentir la calca de la forma del pie. Ejemplo, el dedo que está pidiendo aventón, ¿cuál es? Cuando está el dedo gordito hacia arriba, ¿cómo se llama? Halus extensus. Ese dedo se clava en el zapato. Hace rato les decía de la parte de la onicomicosis. Se clava y tenemos un microtraumatismo consecutivo. Podemos tener dos problemas que vemos los podólogos: onicomicosis o onicocriptosis. ¿Por qué? Por un microtraumatismo consecutivo. Metemos la mano, analizamos el zapato y le puedes dar el tratamiento, como hace rato les decía, el que quieras, pero si no le colocas una plantilla que cambie la posición del dedo, nunca vamos a tener un buen resultado. Entonces,
Un buen análisis de la marcha, saber si el paciente es pronador, supinador, si tiene las rodillas en X, si tiene las rodillas en genuvalgo. Es sumamente importante, ampliando lo que es un estudio, ver los arcos de movimiento, cómo se comporta el movimiento desde lo que sería el fémur, rodilla, tobillo. Por eso en un principio veíamos articulaciones, músculos, huesos, ligamentos, tendones, que es lo que nos concierne. ¿Para qué? Para poder dar una plantilla realmente con un buen beneficio. Las fases de marcha, ¿no sabemos las fases de marcha? ¿No? A ver, les voy a dar un ejemplo. Depende el libro, el autor o la persona que te explicó, te enseñó las fases de la marcha, te lo pueden decir de diferentes formas. En todas las formas se refiere a lo mismo. Por ejemplo, en la actualidad, los libros te hablan de rocker. Primer rocker, que habitualmente esto es choque de talón. Segundo rocker, vienen dos movimientos, que es apoyo y apoyo medio. Tercer rocker sería despegue de talón y último rocker, cuarto, sería propulsión. Se las voy a explicar de una forma que para mí es muy simple, ¿sí? Choque de talón. En el choque de talón, si ustedes me ven de frente, si tenemos un vencimiento hacia la parte interna o hacia la parte externa, tengo un valgo o un varo. En el choque de talón se va a identificar. Viene posteriormente el apoyo, cuando la planta del pie está tocando el suelo. Posteriormente viene apoyo medio, cuando mi centro de gravedad se desplaza y todo el peso está cayendo en los arcos del pie, arco longitudinal interno y arco longitudinal externo. Posteriormente viene la elevación del talón. Ustedes observen solamente el pie derecho, ¿sí? Ahorita no voy a dar el paso normal porque lo voy a tapar, pero sería choque de talón, apoyo medio y después vendría despegue del talón. En el despegue de talón vienen muchas de las patologías que nos encontramos a nivel de los metatarsos. ¿Por qué? Porque normalmente los metatarsos no tienen una similitud. No tenemos los mismos metatarsos, no tenemos los metatarsos de la misma longitud. Un ejemplo, si hacemos en la pierna puede ser, si hacemos lo que sería el choque de talón, apoyo medio, despegue del talón, se exponen los dedos en la mano, pero en el pie serían los metatarsos. Y el ejemplo que les voy a dar, si ustedes hacen este movimiento, ¿qué metatarso está cargando solito? El que es más largo. Háganlo ustedes ahí en su libreta, levanten una mano y van a ver que el último apoyo, yo lo voy a hacer aquí con mi mano, el último apoyo es con el dedo más largo, ¿sí? Si me refiriera al pie, en este momento, el metatarso que está más largo es el que está chocando con el suelo. ¿Se explican ustedes después de esto por qué tenemos hiperkeratosis generalmente abajo del segundo metatarso? ¿Por qué se hacen las úlceras por debajo de los metatarsos? Porque el que es más largo, en fracción de segundos, está cargando solo. Y ese momento, ese tiempo, lo que nos da es mayor carga y mayor presión. Y esa presión se va a convertir en hiperkeratosis, que posteriormente se puede convertir en una lesión. Perdón, por último, me faltaba la parte de propulsión con el dedo gordo generalmente. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que sacan los pies al caminar? ¿Saben por qué caminan de esta forma? Porque la primera articulación metatarsofalángica, ellos no pueden hacer este movimiento, no se pueden poner de puntas y por tal motivo no tienen buena propulsión. Entonces lo que tiene que hacer el cuerpo, el pie, empieza a hacer una rotación externa para que su propulsión sea de esta forma. No sé si se alcance a notar a los que están hasta atrás, tenemos una marcha en rotación externa y son los pacientes que tienen hiperkeratosis por debajo del primer dedito del dedo gordo.
en la parte distal, en la parte del pulpejo. Son esos pacientes que dices, bueno, ¿por qué se le hace un callito en esa zona? Porque a veces tiene una rotación, gira. Y también podemos tener el lado contrario, el que mete los pies. Y el que mete los pies va a tener Juanete Sastre. El último dedo, el dedo chiquito, va a tener callito y se va a contraer, se va a hacer como en garra. Esas son las fases de marcha. Otro tema que tenemos que analizar es la claudicación, quien tiene una pierna más larga que la otra. Y cuando caminamos no nos damos cuenta que estamos haciendo este movimiento. Y la cadera empieza a tener movimiento, mayor movimiento, y por tal motivo no tenemos una contención muscular. Si hay una buena contención muscular, el hacer este movimiento, aquí me están cargando músculos. Si ven una persona que todo el tiempo está de lado, no puede estar todo el tiempo parado, es porque tiene mucha debilidad muscular. Entonces él tiene que descansar, y así caminan. No, es una claudicación mínima que al estar caminando va y viene. Y todo esto va a repercutir en problemas de la cadera y de la columna. Sobrecarga del halus. Creo que me adelanté. Les decía hace un momento, cuando tenemos una sobrecarga en esa zona, podemos observar que el dedo gordito, ¿cómo se llama el dedo gordo? Halus. Que el halus se va hacia arriba. El que está pidiendo aventón, ¿cómo se llamaba? Halus extensus. El que está limitado, halus limitus. El que no tiene movimiento y por eso tiene que caminar con los pies hacia afuera es halus rigidus. Y el más famoso, ¿cuál es? El halus valgus, Don Juanete. ¿Ok? También esto tiene que ver con el ancho de paso y el largo de paso. Imagínense que un paciente puede tener, lo voy a exagerar, pero en otra dimensión, así camina el paciente. Es como si trajera un bastón. En un pie tiene mucha carga y el otro pie solamente sirve de apoyo. Pero como está caminando rápido, no lo observamos. O el paciente que va perdiendo equilibrio. A la pérdida de equilibrio, si me ven de frente, para yo tener más equilibrio, voy a ampliar mi ancho de paso. Entonces hay quienes caminan, como cuando ya nos aventamos un buen tequilita, ¿cómo caminamos? ¿Han visto? Que ya caminan mareados, que ya están abriendo más el compás. Bueno, tenemos que observar el tipo de pie que tiene el paciente. Creo que esto es muy común cuando conocemos que hay un pie griego, egipcio o pie cuadrado. Y generalmente del pie derecho al pie izquierdo no son iguales. Entonces ahí tenemos que hacer un buen análisis. ¿Para qué? Para saber si el paciente se está comprando el zapato adecuado. Normalmente estamos acostumbrados a comprar el zapato que el halus, el dedo gordito, llegue hasta adelante. Pero muchas veces el segundo dedo es el que es más grande. Y si se dan cuenta esos pacientes, este dedo lo van a tener contraído, en garra. ¿Por qué? Porque hay un microtraumatismo consecutivo y generalmente ¿qué va a haber aquí en la uña? Onicomicosis, ¿sí? Y vamos a tener la onicomicosis con todos los tratamientos habidos y por haber, menos con plantillas. Entonces, ojo, vean que la mayor parte de los pacientes van a requerir en algún momento una plantilla. Luego, hay una segunda fórmula que aquí no la coloqué cuando hablamos de la longitud del metatarso, que fue lo que les mencioné hace un momento. Se llama index. El primer metatarso tiene nombre propio y se llama index. Cuando el primer metatarso es más largo, se llama index plus, que sería parecido a este. Primer metatarso sería más largo a comparación del segundo. El index minus, cuando el primer metatarso es más corto que el segundo, y el que es parejo se llama index plus minus. Por ahí luego búsquenlo, bajen esa imagen porque es bien importante. De ahí van a conocer por qué los pacientes tienen hiperkeratosis en la parte de los metatarsos.
Continuando con el paciente que les dije que íbamos a ver lo que era hacer un dispositivo transitorio, vamos a conocer un poco de las lesiones que se van generando en los pies. ¿Cómo hacemos un molde o cómo obtengo la información del pie? Puedo sacar el molde en una posición que se llama decúbito prono, que es acostado boca abajo. Esa posición, te acuestas boca abajo, flexionas tu pie y te pueden trabajar haciendo una corrección en tu pie porque los músculos no están generando presión en la planta del pie. Recordemos que la cadena de la musculatura nos va a generar una presión. A ustedes ahorita lo está cargando el glúteo, ¿sí? Y por consecuencia, si levantan su pie y lo mueven, tiene una pequeña resistencia. Si estuviéramos acostados boca abajo y moviéramos el pie está así como todo suelto. ¿Por qué? Porque no hay esa contracción muscular, no hay esa tensión, y por ello es que es una posición muy buena para hacer modificaciones en la planta del pie. Este paciente está boca abajo, está su pie y su pierna está para acá. Ahí se observa mejor. Ese es el decúbito prono. Este pie no me está ejerciendo fuerza ni presión. Por tal motivo yo puedo hacer una corrección y una modificación al 100% en ese pie. Los moldes de yeso, como se trabajaban anteriormente, y no quiere decir que ya no se haga, a veces lo tenemos que seguir haciendo, y las técnicas modernas no las tenemos todos, algunos porque no les gusta, porque no quieren, porque están muy arraigados a la forma de hacer plantillas como se hacía anteriormente, y es respetable. Todo el trabajo pues obviamente tiene su función, tiene su chiste. Es un trabajo artesanal, el cual se respeta mucho, pero bueno, también tenemos que aprender que la tecnología ha llegado para poder evitar hacer todo este tipo de trabajo. ¿Por qué cambiar o evolucionar a las nuevas técnicas? Porque tenemos menos margen de error, ¿sí? No es porque es una técnica nueva y ahora yo voy a hacer lo nuevo. ¿Por qué? Porque es nuevo y porque lo acaban de inventar. No, todo va evolucionando. Y aquí lo que vamos a evitar son errores que cometíamos antes cuando teníamos los moldes de yeso. Ahora se trabaja diferente, pero en algunos pacientes forzosamente tenemos que hacer estos tipos de molde. La normalidad nos decía que haciendo un molde de yeso tenías que hacer de una forma simétrica, pie derecho, pie izquierdo, te tenían que quedar los moldes. Sacabas el molde, trabajabas con una escofina, que es una lija prácticamente, dándole forma para elevar el arco interno, el arco externo, para hacer la parte del botón o de la barra metatarsal. Era un trabajo 100% artesanal. ¿Y qué pasaba cuando le entregabas la plantilla al paciente? Te decía, es que la plantilla del pie derecho me funciona muy bien, pero la del izquierdo no me está funcionando. Y esto es porque hacíamos las plantillas simétricas. Díganme ustedes, ¿los pies son simétricos? Si del pie derecho el pie izquierdo no es igual, no es la misma longitud, no es el mismo ancho. Todo lo que vimos anteriormente de los dedos, de los metatarsos, tipo de pie, del pie derecho puede ser muy diferente del pie izquierdo. Se pueden parecer, pero no son iguales. Entonces por eso estas técnicas nos arrojaban muchos errores, y si una plantilla no te funciona, pues el paciente ya no se la coloca. Bueno, hay diferentes tipos de plantillas, diferentes tipos de adaptaciones. Aquí tenemos plantillas de pelite, plantillas de resina, plantillas muy diversas. Pero regresando al tema de los moldes, el objetivo era hacer una descarga. Y esa descarga, ¿cómo la obteníamos? Antes le hacíamos nada más un hoyo a la plantilla. Grave error. Cuando tú le haces un hoyo a una plantilla, haces un efecto de ventosa. Cuando el paciente está pisando en esta zona y tiene un círculo, un orificio, hace una succión. ¿Y qué pasa si hace mucho calor, con la humedad del zapato, con el pie diabético?
cuando se quita el zapato, lejos de hacerle una descarga y ayudarle, le estás haciendo un efecto de ventosa. Me ha pasado. O sea, aquí también hay que hablar lo que hemos hecho, no nada más lo que hacemos bien, porque siempre también tenemos una curva de aprendizaje y realmente a mí me pasó con muchos pacientes. Las descargas siempre tienen que tener una especie de herradura. ¿Para qué? Para que no hagas una succión. Haciendo una especie de herradura tienes una salida de aire. De esa forma no se succiona la piel. Bueno, aquí tenemos un paciente que él lo que hace, le hace un hoyo a su zapato, que también funciona como casi como la plantilla o junto con la plantilla. Entonces el paciente siempre va a buscar cómo descargar, cómo liberar la presión o el dolor que tiene. Y pues lo más práctico, lo más fácil es lo que ellos están haciendo, ¿sí? Vamos a ver este tipo de problema que inicia, como les dije, con una pequeña presión. Se hace la hiperkeratosis. Posteriormente a esta hiperkeratosis viene mucha fuerza, viene mucha presión, viene una bolsa serosa que se forma por debajo entre lo que es la piel sana y la hiperkeratosis, y posteriormente se abre. Generalmente son pacientes que tienen mucha resequedad. Entonces, al haber esta apertura, tenemos la entrada de microorganismos que van a llegar a la infección. Y vean cómo todo esto lo pudimos evitar con una pequeña plantilla. Ahí está cómo acaba el paciente. ¿Por qué creen que tiene exactamente en esta zona? Coincide que muchos pacientes tienen esa lesión. ¿Qué les mencioné hace un momento? Lo que hicieron ustedes con la mano, el metatarso más largo está aquí. Perdón. El metatarso más largo, cuando tenemos el talón elevado, las cargas van horizontales y es como si tuviéramos aquí un arma interna, algo que por dentro nos está machucando. Hacemos ese machucón, se desplaza el tejido adiposo y el huesito está chocando directamente con el suelo. Como no normalmente este tipo de paciente tiene otra consecuencia, tiene una neuropatía. La neuropatía es quien no da la información adecuada. Si a ti te duele algo, tú te pones el zapato y te aprieta, ¿qué vas a hacer? Te lo vas a quitar. Pero si ese paciente no tiene ese mecanismo de información, que es la neuropatía, no le duele, no siente absolutamente nada, entonces va a seguir con el calzado inadecuado, con la lesión, con el problema que él no siente, pero no se siente, pero vean por dentro cómo está el paciente. Entonces son plantillas muy importantes en hacerle a los pacientes cuando no tienen todavía nada. Es un paciente diabético, ponle plantillas. Hazle un estudio de la marcha, colócale sus arcos que necesita el pie. La plantilla funciona como un músculo externo que le ayuda a la deambulación, a una mejor marcha, y por consecuencia vamos a evitar este tipo de problemas. Y este tipo de problemas viene con una complicación. Aquí ya tenemos una amputación. Omití en un principio mencionarles que la plantilla también puede ser parte de una prótesis. Es decir, la plantilla también es sustitutiva. Te sustituye un segmento que ya no existe. En la misma plantilla pudiéramos colocar la prótesis que ocupa este paciente. Y decimos, ¿y para qué se la ponemos? Es bien importante colocar una prótesis después de un paciente que ha sido amputado, porque los dedos continuos se van a luxar, se van a lesionar. Imagínense, si yo les mencioné que en las fases de marcha, el dedo gordo, el halus, es quien nos ayuda a la propulsión, es el último que nos impulsa. En esta fase de marcha, el dedo, vean este pie, el dedo gordo te va a impulsar. ¿Qué le va a pasar a este paciente que ya no tiene ese dedo? Va a cambiar su marcha, y al cambiar la marcha vienen otras complicaciones que siempre van a repercutir con los dedos continuos.
Entonces, importantísimo a un paciente que ha sido amputado, no se nota, está dentro del zapato, pero póngale su plantilla con prótesis. Y si la desarticulación fuera, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el cuarto dedo, entonces le ponemos una prótesis con una silicona, una órtesis de silicona, es facilísimo, se la hacemos en 3 minutos dentro del consultorio, rellenamos y no nada más es para que se vea bien, es por salud del pie, para que los dedos continuos no sufran otra lesión. ¿Por qué? Porque bueno, si no atendemos este tipo de paciente, la patología va a crecer y podemos llegar a tener una desarticulación mayor. El paciente que tiene menos parte, menos zona del pie, tiene una patología todavía mayor. ¿Por qué? Porque entre menos pie, más carga se concentra en una zona menor. Entonces lo más probable es que este pie, como lo podemos observar aquí, se va a lesionar. Sin embargo, este es un paciente que viene con una lesión que está atendida. El color de la lesión nos lo está indicando, pero bueno, ese ya es otro tema. ¿Qué podemos hacer? Hacer un cambio de presión en las zonas en donde el paciente presenta esa hiperkeratosis. O, en su defecto, alcanzar el suelo, es decir, elevar que la plantilla llegue hasta esta zona, que llegue hasta esta zona y aquí hacer un hueco. Todo lo contrario a lo que normalmente nos decían. Tienes una hiperkeratosis, ponle un botón, porque tienes el metatarso está vencido. Entonces, como este está abajo, aquí le pongo un botón para que se suba. Pero eso es darle mayor presión a esa zona del pie. Por consecuencia, sugerencia, mejor dejen un hueco y rellenamos esta zona y vamos a equilibrar la carga para evitar que el pie se siga lesionando. En los zapatos podemos hacer otro tipo de descargas. Acuérdense que el zapato también es parte fundamental en el tratamiento ortésico, en el tratamiento de plantillas. Más adelante les voy a mostrar otro paciente como de Charcot, que además de la plantilla, la descarga que hacemos con la plantilla, tenemos que utilizar una suela que nos cambie el punto de máxima presión. El pie de Charcot, imagínense ese pie en un niño que tenía 3 o 4 años, que fue al traumatólogo y les dijo, el pie se va a componer solo. Nunca se compuso. Tenemos un pie plano. Este pie plano, esta persona crece, al paso del tiempo se hace diabético, su vida es más sedentaria. Después de 10 a 15 años de ser diabético, el pie de Charcot puede aparecer. Eso, las estadísticas nos lo indican, no es una regla. Puede tener menos años de ser paciente diabético y ya tener pie de Charcot. Pero generalmente de los 10 a los 15 años comienza el pie de Charcot. ¿Por qué? Porque lo que comentamos en un principio, músculos, huesos, articulación, ligamento y tendón están dañados. Y al estar dañados, no hay quien cargue, no hay quien dé todo lo que hablé en un principio, no hay quien te dé soporte, no hay quien te alinee, no hay quien te dé esa protección y el pie se viene para abajo, desciende, todas las articulaciones se vienen abajo y entonces tenemos una deformidad que va a venir hacia la parte contraria. Viene una luxación y él sigue caminando con esa luxación porque tiene la neuropatía, no hay la sensibilidad. Y aquí tenemos algunos pies de Charcot a los cuales ya les tenemos que hacer plantilla, pero además les tenemos que hacer un zapato. Coincide que su punto de máxima presión ya cambió por la deformidad que tiene ese pie. Entonces, ¿cómo descargamos esta zona? Tenemos que sacar un molde, hay infinidad de formas de atenderlo. No todas son, en el pie de Charcot no hay un tratamiento a seguir que digas, a todo el pie de Charcot le voy a poner esta plantilla. ¿Por qué no lo hay? Porque es como el paciente con artritis. No sabemos qué articulación se lesionó más, no todos son iguales, hay una deformidad increíble en el pie y bueno, muchas veces necesitamos radiografías para saber internamente cómo está este pie. Ahí hay zapatos
Vean este tipo de zapato que nos dan descargas en la punta, en el talón, en el medio pie, y todo eso lo tenemos que usar para poder corregir a este paciente. A este paciente le hicimos un molde, posteriormente hicimos una plantilla de resina en donde tiene un hueco, aquí tiene un hueco, luego está rellenado con un colchón y todo este poste es para darle contención y alineación al pie. Eso se hace a partir de un molde y vean los resultados. Otro, ¿vas a sacar una foto? Perdón, lo regreso. Ok. Otro tema es hacer una ferulización para los pies. Imagínense si tenemos el choque de talón y tenemos ahí una lesión, pues va a ser mucho más difícil hacer una descarga en esa zona, porque es una fase de la marcha que siempre se va a necesitar. Entonces, en este tipo de pacientes hacemos una bota, ahí tenía una desarticulación, hicimos una prótesis de silicona y hicimos una pequeña bota. Esta bota la hicimos en forma de balancín. Vean cómo quitamos como la parte del talón, es como si fuera una hamaca. Cuando choca el talón, automáticamente lo avienta hacia adelante. ¿Para qué? Para poder evitar el contacto en el talón y ayudar al paciente a la cicatrización. Estos son unos videos, pero creo que no están descargados acá. Tuvimos que hacer unos cambios hace un momento con la presentación, en donde se veía cómo caminaba el paciente. La órtesis protectora es una plantilla que te va a dar protección solamente, no tiene mayor fundamento. Tenemos que mantener un equilibrio de las cargas, tenemos que proteger de pies que están muy lesionados. En este caso es un paciente que ya es amputada de una pierna, solamente tiene este pie, y en este pie tiene también algunas amputaciones en algunos dedos. Hicimos el molde como vieron hace un momento en decúbito prono, y hacemos una protección para que este pie pueda cicatrizar. Ahí tenemos la plantilla. Es una plantilla muy rara, ¿por qué? Porque normalmente este tipo de modificación no se hace, pero en este tipo de paciente le hicimos como un tacón en la misma plantilla. ¿Para qué? Para evitarle el punto de máxima presión, y ahí tenemos el cambio que hay en la piel. ¿Sí? De tener una herida expuesta, aquí ya logramos que el paciente cicatrizara. Ahí lo tenemos. De acá nos vamos a ir con otro paciente en donde ya lo atendemos de una forma muy diferente. ¿Por qué? Porque esto ya lo tenemos con equipos de alta tecnología. Es un paciente al cual lo pasamos en una plataforma de sensores, en donde en cada área, en cada centímetro cuadrado tenemos 4 sensores. Hacemos el estudio en estática como en dinámica, vemos cómo se comporta el pie y nos arroja puntos de máxima presión. ¿Cómo sé que tenemos puntos de máxima presión? Por la coloración. Escaneamos al pie, ahí tenemos el escáner, tenemos las 3 dimensiones, hacemos un escáner en 3D. 3D te da longitudinal, medida a lo largo, a lo ancho y profundidad. Con ello ya podemos trabajar un diseño con sistema numérico o control numérico. ¿Qué nos da el control numérico? Nos da la forma de hacer la plantilla. A ver si aquí está este video. Aquí tenemos el video. Vean los puntos de máxima presión. Ahí tenemos un punto más rojo. Vean que un pie está más tiempo en el suelo y otro pie se desaparece más rápido. El pie que tiene mayor tiempo de contacto con el suelo es el pie que se va a lesionar más rápido. La baropodometría nos indica en dónde tengo que hacer lo que les mencioné hace rato, dónde voy a bajar y dónde voy a subir, para que el pie todo el tiempo esté en contacto de manera más pareja. Entonces la tecnología aquí me va a ayudar a hacer la plantilla. Ya es una plantilla que no nada más es lo manual, sino aprovecho el software, hacemos un estudio en tercera dimensión, observamos los picos de máxima presión y justamente en esos picos de máxima presión hago un orificio en la plantilla, y donde los picos están más bajos, la plantilla va a subir. Es decir, va a ser una plantilla que va a estar con muchos desniveles. Esos desniveles son milimétricos, no pueden llegar a 3 milímetros. De 3.5 para abajo es que hacemos la nivelación
en el sistema, en el control numérico, hacemos el estudio posturográfico, el paciente está parado, hacemos la medición de los metatarsos, vemos que el segundo metatarso es más largo, entonces se llama index minus. A la misma plantilla, aquí ya estamos utilizando otro tipo de tecnología, otro tipo de plantilla, le hacemos una descarga con este bisturí. Aquí la ventaja es que ocupamos una pistola de calor, ocupamos un bisturí. En el mismo consultorio ustedes pueden trabajar estas descargas. Hacemos un pequeño orificio, lo pulimos con el micromotor y ahí ya tenemos la descarga. Le colocamos la plantilla en una técnica que se llama carga controlada. Y bueno, así es como tenemos los diferentes tipos de tratamientos. El tema de las plantillas es muy amplio y la mayor parte de podólogos generalmente no los trabajan. No lo trabajan porque dicen, me da miedo, si le mando un tratamiento que no sea el adecuado, ¿qué va a pasar? Les voy a dar un ejemplo. La mayor parte de los que estamos acá son podólogos, fisios, ¿no? Bueno, el podólogo, cuando hizo su primera extracción, ¿sabían hacerlo? Y aprendieron practicando. Eso tiene más riesgo, eso es más doloroso que usar una plantilla que te quede mal. ¿Qué pasa si te pongo una plantilla y te molesta? ¿Qué harían ustedes? Se la quitan, no se la van a poner, van a hablar mal del podólogo, van a decir, no, este cuate ni sabe, ¿cierto o falso? Entonces no va a pasar nada. El tema de las plantillas, créanme, es necesario en todas las personas. En este tipo de eventos se acerca mucha gente a comprarnos un colchón para los metatarsos, una plantilla. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están parados. Traen zapatillas, zapatos de vestir con puntas muy estrechas, zapato muy inadecuado. Se cansan muchísimo. Vienen a los stands, créanme que vendemos a veces más con toda la gente que está aquí con su pie lesionado, les duele el juanete, les duele el callito, y son pacientes que requieren plantilla, que en la normalidad estamos acostumbrados a usar plantilla porque tenemos un problema muy severo, porque la rodilla la tiene hacia adentro, porque el niño se tropieza, pero la realidad es que si utilizáramos plantillas estaríamos más cómodos, menos cansados, evitamos deformidad aunque seamos adultos. Les doy un ejemplo con los deportistas de élite. En Europa, los futbolistas, desde que firman contrato, si ellos necesitan usar plantilla, tienen que jugar con plantillas. ¿Por qué? Porque la plantilla te aumenta el rendimiento físico, te evita lesiones y obviamente para quien lo está contratando, pues es un activo que va a estar ahí lesionado y le estás pagando. Entonces, en la actualidad, ya hay podólogos en equipos de fútbol profesional de primera división, en donde realmente este tema de las plantillas es sumamente importante. No solamente los casos que mostré, que son pacientes graves, pacientes de alto riesgo, en el caso de los niños podemos evitarle infinidad de problemas. Ese niño que dice la mamá, es que mi hijo es muy flojo. No es que el niño sea flojo, el niño se cansa más rápido porque en lo que el papá caminó, se van a la plaza y caminan en la planta baja de la plaza, el niño ya dio 2 vueltas o ya dio 3 vueltas. ¿Por qué? Porque su esfuerzo físico es mucho mayor al de una persona que no tiene problemas. Entonces, entender a una persona con pie plano es sumamente importante. Entender a una persona que tiene pie cabo, se tiene que comprar los zapatos mucho más grandes. ¿Por qué? Porque el empeine se va hacia arriba, los dedos se hacen en garra, porque la mayor parte de carga está en el metatarso y en el talón, y tiene muchas deformidades, las cuales ustedes ven. ¿Por qué? Porque tienen callitos en la parte dorsal, en la parte plantar, y van con ustedes. ¿Y qué hacemos? Realmente el podólogo corta uñas, las hiperkeratosis, pero nos olvidamos de hacer un estudio, una evaluación biomecánica. Les invito
a que lo hagan. Les invito a que eviten que los pies acaben como lo que acaban de ver ustedes acá. Estas imágenes de pies lastimados las puede prevenir el podólogo. Todo lo que te duele, la gente dice voy al podólogo. Entonces tenemos que saber dar una atención al paciente y no tengan miedo de utilizar lo que son las plantillas ortopédicas. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.